Invitados Páramo con Zenedit Herrera Ateortúa. Zenedit Herrera Ateortúa, nacido en Medellín, 1981, es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Ha sido músico, teatrero y titiritero y ha publicado De cuerdas, palos y tambores, estudiantina de la Casa de la Cultura, Caldas, Antioquia, 1996-2011, en el año 2014. El libro Entre campesinos, obreros y emprendedores, hitos y huellas de la historia del desarrollo económico de la Burra Sur, 1881-1992, en el año 2017, siendo un coautor, y el libro En vidrio, loza, montes, puente y río, del año 2006, y El tiempo y otras despedidas, del año 2018, libro ganador de la convocatoria pública a la creación y circulación de la Gobernación de Antioquia. Ha recibido diversas menciones en concursos de cuento nacionales. Actualmente es líder de patrimonio de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. El tiempo y otras despedidas. La palabra y su doble. Nosotros las reconocemos, pero ellas nos vuelven la espalda. George Steiner. Las palabras tienen también sus terribles espejos donde luchan contra su propia extrañeza. No se reconocen a veces en la cosa que nombran y se rebelan, quieren hablar para sí mismas. Por momentos se dejan ver como son, intratables y huidizas, obligando a quien convive con ellas a desviarse, a jugar su juego absurdo. El pintor traza una línea, pelea con algún color y poco a poco se pierde entre líneas y colores que por los límites del lienzo concluyen en un cuadro. Las palabras, ondulantes, planas, coloridas, terminan en eso que llaman libro. Allí, junto con otras, cuentan una historia o proyectan una imagen, pero no sin experimentar la tensión que las deja solas ante sí mismas, sin respaldo en el mundo de las representaciones, solas ante el espejo de la página, donde al fin se descubren como cosas que suenan y que por su sonido empiezan a vivir. Enigmáticas vocales de Rimbaud, toda palabra sufre su alquimia. Este libro, que bien se podría llamar La despedida y otras paradojas, está hecho de palabras. Deja a un lado la insulsa crónica que algunas toman por cuentos o novelas y se atreve a buscar entre los límites de la prosa y la poesía ese idioma que ya no distingue lo fantástico de lo real. Idioma que nace, no deja de nacer cuando un escritor le roba las palabras al comercio del lenguaje y como en un pacto las pone a hablar, sueltos sus hilos de marionetas, peligrosas ahora, pero dispuestas a colaborar con quien las ha liberado. Hay obsesiones en el libro, tanto bondades nostálgicas como maliciosas sugestiones, reminiscencias sombrías de cuentos infantiles como pequeñas muestras de ciencia ficción. Un libro espejo de láminas, de grabados, pequeña galería, los devenires de una letra silenciosa, H,
o la no menos silenciosa balada de una oveja hacen parte de aquellas miniaturas de Uril que convierten al narrador en un fabricante de monedas. Feliz paradoja del que trata de retener en el tiempo lo que el tiempo devalúa. El conejo blanco es quizá la palabra en fuga. Toda historia es interminable porque aquel conejo es la última palabra. Toda historia es sin comienzo porque aquel conejo es también la primera palabra. Van a caer en certezas, en parámetros que definan lo que es un género. Se trata de escritura y nada más, y ese nada más significa que nada basta. Escribir es despedirse, ir buscando la palabra exacta para decir adiós. Al fin y al cabo, un libro es la tregua de tanta despedida, cuya ilusión, mientras no se lea, es ser tan solo una cosa entre las cosas. Jonathan Echeverri. Eterno. Soy el tiempo, dicen, luego soy eterno. En el origen de todo, antes de cualquier existencia, estaba de pie ante la nada. Allí fui palabra, la primera palabra, la única. Desde ese instante preciso comencé a nombrar el mundo, a darle sonido al vacío. Soy el tiempo, dicen, luego soy luz. Y habiendo luz en el mundo, yo, que soy la primera palabra, la única, creé el día y a todas las criaturas que lo pueblan, incluyendo al hombre y a la mujer. Y para que pudieran encontrarse desde siempre, los até con un hilo rojo, irrompible. Soy el tiempo, dicen, luego soy oscuridad. Y habiendo oscuridad en el mundo, yo, que soy la primera palabra, la única, creé la noche y a todos sus fantasmas, incluyendo a las estrellas y a la luna que quise, por simple capricho, fueran fulgurantes, revestidas de magia. Así, hombre y mujer, atados con un hilo rojo, irrompible, alzaron la mirada a las estrellas y a la luna, a la esperanza. Soy el tiempo, dicen, luego soy esperanza, el ahora, el aquí, el siempre. Soy el tiempo, y con el tiempo, con el paso de las horas, he de regresar al principio. Oráculo. Un temblor me recorre la espalda. Siento cómo se divide mi columna vertebral. Me quiebro, me fragmento, me deshago. Un corrillo de ojos intenta juntar mis partes, de ojos, de bocas inquietantes, fulgurantes. Me hago témpano, no puedo verme la piel, pero sé, lo siento, que se torna oscura. Poco a poco, uno a uno, pierdo los sentidos, aunque la lengua me sabe a rojo, a hierro inundando mis pulmones. Respiro fuego, naranja, nada pronuncio ya, aunque todos los gritos del mundo se agolpan en las cuerdas vocales, me aprisionan la garganta, enmudezco. Lo único en mí es el oído, escucho. Sé que ella ha llegado y no porque sus ojos se sumen al corrillo que intenta recomponerme. No, escucho el taconear de sus pasos en el pavimento. Ella también lo sabe, lo había intuido en la mañana cuando nos dejamos el beso para más tarde. Me veo justo como ahora, con los mismos ojos sobre mi cabeza, sus pasos acercándose a mí, a este temblor que me recorre la espalda, contra el pavimento, vuelto una mancha roja como sus labios. La caverna. Todo esto no es cierto, oh botella profunda. Los bálsamos penetrantes que tu panza fecunda guardan al corazón alterado del poeta piadoso. Charles Baudelaire, El vino del solitario. El vino trajo a mi pluma la palabra. Suelo beber para inspirarme, aunque a veces la ruleta rusa que trae la bebida no me deje más que la resaca. Aquella noche llovía. Guardaba con recelo la última botella bajo la cama. Solía esconder allí lo más preciado. Decidí celebrar aquel llanto celeste apurando cada centímetro oscuro. La primera copa.
Con la primera copa el gusto celebra el sabor atonelado de las uvas. Algo en la lengua galopa hasta llegar a la garganta y baja quemando hasta el estómago. Algo de esa sensación se queda desde ese instante en el aroma que perdura en la nariz. La segunda copa. Sonríes, pasas la lengua por los labios, te envinas más el paladar, pasas el índice derecho por los bordes después de haberlo sumergido hasta el fondo rojo, y es casi música lo que produces con el roce de la piel y el vidrio. Con la tercera copa, al menos a mí me suele suceder, los ojos perciben la profundidad del mundo y vienen imágenes que quizá podrían componer otros mundos en el papel, pero apuras la sed y la boca se pierde en el vino. La cuarta copa, la quinta copa, una sexta, una séptima tal vez y vuelas, te levantas de la mesa y vuelas, la cabeza ya no gobierna tu cuerpo, la ruleta rusa es tu propio cuerpo, pierdes la fuerza en los dedos y no aprietas fuerte el lápiz, apenas garabateas en una lengua muerta, piensas que vas a la cama y la cama se hace ruleta con tu cuerpo. Cierras los ojos, pero allí estás, sentado a la mesa, sirviéndote la primera copa, seguro de hallar la esquiva inspiración en el fondo. El ojo de Circe. Es la sombra lo que retengo, la belleza de alejarse cada vez más, el infortunio de haber visto muchas islas, muchos mares, como a través de un espejo roto. Lucía Estrada, Circe, las hijas del espino. Circe agoniza. No es una muerte común. Agoniza de quietud y su único ojo no quiere apagarse. Cuando se ha visto el mundo a través de una sola ventana es difícil cerrarla. Se abre de par en par y Circe se deshoja. El ojo del mundo ha sido mi mirada. Centenares de miradas, todas han atravesado mi córnea. He sido el nervio del mundo y el nervio de los dioses. Quiero dejar de mirar. Cuántos oráculos, cuántos hados. El tiempo, su paso, me atormenta. No quiero más segundos, ninguno otro. Circe se deshoja. Alicia Alejandra. Alejandra Pizarnik me mira desde sus libros. Un frasco de arsénico reposa en la mesa de noche. No escuches el llamamiento. Del otro lado el amor es posible. Pero al otro lado es otra Alejandra quien me da sus labios. Una dama helada vestida de rojo que juega a reírse con un payaso desdentado. El payaso arranca su nariz, casi tan roja como el vestido de Alejandra, y tiñe su sonrisa desdentada de carmesí. Solo entonces Alejandra ríe a carcajadas, pero el payaso no la oye. Hace más de un siglo que perdió el oído y la vista. Alguna vez leyó unas líneas dibujadas por Alejandra en la playa. Ella era tan solo una pequeña y jugaba a ser grande en su vestidito rojo. Algunas veces leemos letras de otros que aún no han llegado a este plano existencial. No obstante, el payaso sabe que Alejandra está muy cerca. Su refinado olfato sigue intacto a pesar de que la nariz ha rodado por el piso. Alejandra recoge la nariz y olfatea la sangre del payaso. Ella ya no teme al carmesí. Su rostro enrojece de placer. Una niña de vestido azul y delantal blanco corre tras un conejo blanco. Alejandra sabe que alguna vez ella misma fue Alicia. Fue Alicia y cayó por el mismo agujero. Conoció a la reina roja. Ella misma fue la reina roja y guisó al conejo blanco con patatas. Extra corpore. Estamos todos en soledad y en multitud al mismo tiempo. Zygmunt Bauman. Tomo hoy la decisión de hacerme un nuevo yo. Tengo todo calculado. Hasta he rayado varios papeles con nuevos nombres. Me llamo X y mi historia es como sigue. A los sujetos iguales a mí no nos está dado el comercio de la palabra. El silencio es nuestro destino. Lo que escribo ahora está prohibido. Si llegan a encontrarme con estos papeles escritos por mi mano, van a colgarme como a un criminal cualquiera.
Los cuervos se pelearán por mis ojos y ondearé como una bandera raída por el correr de las horas. Tengo en mi bolsillo otros nombres que quise ponerme. X fue el que escogí. Pude haber elegido bien de la A a la Z, pero es X el que mejor me representa, el que más se ajusta a mi personalidad, si cabe ese concepto en un sujeto que se ha ido contra el mundo y ha tomado las riendas de su sino para oponerse a él. Me niego a que me nieguen y me borren para siempre. Lo que escribo ahora es necesario y no es suficiente. Comencé demasiado tarde, o demasiado temprano, dirán algunos, y ahora el tiempo está en mi contra. Apenas una luz justa entre estas paredes para escribir esto que usted está leyendo en este instante. Sea usted mi testigo y cuéntele a otros que existo por la fuerza que revisten las palabras, y si han de venir a buscarme para juzgar mis actos como asuntos de mala fe, acláreles que me conocía usted, que me leía y que he desaparecido bajo su propia piel, pues el que era al comienzo se ha hecho carne de su propia carne. Sentido. Has vencido y me entrego, pero a partir de ahora tú también estás muerto, muerto para el mundo, para el cielo y para la esperanza. En mí existías y observa esta imagen que es la tuya, porque al matarme te has asesinado tú mismo. Edgar Allan Poe, William Wilson. A veces, quizás las más, suelo hacerme un asomo de nostalgia. Lo asumo. Tanta mar hay en mis ojos que es necesario cada tanto librarlos del salobre peso de las lágrimas. Un asomo de nostalgia por los que ya viajaron lejos y se hicieron morada del recuerdo. Suelo ir a pie, siempre. Caminar me libera del peso de las horas, del tedio del tiempo, de la abrumadora soledad. Sí, solo en medio del ruido de las calles, de los pasos acelerados de los desconocidos, de sus miradas teñidas del azul en las pantallas, en las virtuales ventanas insensibles. Suelo ser otro en mí mismo, una suerte de extraño que se burla de mí y me grita tonto, estallándome la cabeza, haciéndome creer que nada valgo y no soy más que una cifra negativa, un lunar, un ser oscuro, vacuo, nulo. Quisiera ahogarlo para siempre, dejarlo en libertad y que busque a otros para torturar con su voz cortante. Ha llegado el momento. Esta mañana me harté de verle reflejado en el espejo. He tomado el abrecartas que afilé en el silencio de la noche. Ya conozco las dimensiones exactas de su rostro. Cómo se parece al mío. Cada milímetro está dibujado en mi cerebro, incluso lo he convertido en obsesión de mis sueños, visión de mi duermevela. Volví a buscarlo en el espejo. Ahora está distraído, y con mi mano derecha firme, apretando el abrecartas como si en esa acción se me fuera la vida, arranco de un tajo su rostro del mío. Doble. Pero no era un sueño. Estaba seguro de que, de haber sido un sueño, no habría fallado el último intento de volver a la realidad. Gabriel García Márquez, La tercera resignación. Con evidente molestia, pues sabía que así se espantaba el sueño, escaso ya a sus años, decidió ir hasta el espejo a limpiarse el rostro. Tomó de la pequeña cómoda el algodón y el agua de rosas amarillas y roció con modorra la mota blanca. Vio cuán viejo lo había dejado el paso del tiempo en el cristal apenas iluminado y comenzó por los párpados. Cerró los ojos. Pasó con lentitud el hisopo. Quiso mirarse, pero desistió. Acicaló la poca barba que aún le quedaba en el mentón. Subió hasta los pómulos y continuó así. Alguien como él mismo se limpiaba tras el espejo. Un hombre apenas unos años menor que no pudo ver, que se negó a mirar a los ojos, los mismos que tenían la exacta proporción de los suyos, el mismo iris oscuro y que habían visto los mismos lugares y la misma gente. El hombre sonrió tras el espejo y el anciano sonrió igual, al tiempo que su mano derecha y la mano izquierda del hombre tomaban el frasco con agua y mojaban una vez más el algodón.
Algo detuvo de golpe la circulación del anciano y cayó de cabeza frente al espejo que se dividió en dos mitades perfectas. El hombre apenas menor salió de su cárcel. El anciano se hacía una minúscula mancha en el piso y se mezclaba con el agua, volviéndose también amarilla. Siglo XXI, Alicia. Alicia se cansó de perseguir al conejo blanco y de jugar croquet con la reina loca. Ahora baila el ritmo de moda y está felizmente bulímica. Ya ni siquiera celebra su día de no cumpleaños por estar pendiente de los realities y del tamaño de sus tetas. Quebró el espejo, despellejó a su gato, hundió su barquita en el Támesis con Carol a bordo. Se cansó de crecer y de encogerse, pues odia los dulces, así como odia su vestido azul con delantalcito blanco. Ahora usa descaderados y blusillas fluorescentes para estar a tono con la rumba. Ya ni siquiera se dice historias a sí misma. El analista le sacó tanta cucaracha de la cabeza que la dejó vacía. No quiere volver a ser niña. Se hizo noctámbula, prepago, golosa, insulsa. Alicia se cansó de ser Alicia y se olvidó de la inocencia. Todo esto me lo contó el conejo blanco, quien ahora administra un bar de quinta que Alicia frecuenta en ocasiones para beber el desparpajo de estos tiempos. Allí mismo, la reina loca gobierna un tubo de striptease frenético. Alicia, ebria, le arroja monedazos y dice a voz en cuello, ¡que le corten la cabeza! La reina loca llora, se tira de los pelos y no sabe a qué hora Alicia se hizo lo que es. Después de medianoche, Alicia vomita su inocencia pasada y solo le queda acostarse en la madriguera del conejo. A mediodía, Alicia despierta. El conejo blanco le ha dejado huevos y pan en la mesa de noche. La reina loca ha dejado su reino y se entrega al sueño, donde vuelve a gobernar su país de las maravillas. Palpitación. 1. Durante el último año todo había transcurrido como siempre. Las calles eran las mismas, tenía la lluvia la misma cadencia y las tardes se apergaminaban bajo el sol, dejando que el tiempo hiciera su trabajo. Nada había cambiado tampoco en su casa, a no ser por alguna lagartija que adquiría el color blanco de las paredes y pasaba casi inadvertida. Un hartazgo de monotonía había tomado el gobierno de sus huesos. Levantarse, preparar café, cambiar de temperatura bajo la ducha, vestirse para ir al trabajo día tras día. 2. Si algo la hacía feliz era la noche. Allí, en la quietud de su cuarto, podía permitirse abrir otras puertas. Guardaba al lado de la cama una libreta de apuntes en la que anotaba cada detalle de lo transcurrido, una vez cerrada la mirada. Durante el último año, un hombre aparecía con recurrencia. Ella observaba cómo día tras día él solía levantarse, preparar café, cambiar de temperatura bajo la ducha, vestirse para ir al trabajo. Su oficio consistía en contar las gotas de lluvia y medir el impacto de su peso sobre los tejados de una ciudad cuyas calles se apergaminaban bajo el sol de la tarde. 3. Ella espera encontrarlo. Él la presiente, casi puede tocarla. Sin saberlo, ya son parte de alguien. Festín. Fumas, te envenenas la garganta con cigarro. Alguien parecido a vos escribe. Hay quietud en la lengua. La quietud se parece al rictus de la muerte. Es de madrugada. La noche fue fiebre y te hiciste fiebre en las palabras. Fuego, humo, nada. Intentas apagarte con agua helada. El agua es como el espejo. Fumas por última vez. No recuerdas cuándo, dónde ni por qué lo hiciste. No recuerdas el primer cigarro. Un ruido te sobresalta de pronto. Es de madrugada. Un silbato lejano quiebra el silencio. En algún lugar de la casa te has quedado dormido. Sueñas, pero sabes también que estás despierto. Alguien parecido a vos escribe. La noche fue fiebre y te hiciste fiebre en las palabras. Fuego, humo, nada. Ágape.
En esta casa suele visitarme la muerte. A ambos nos gusta el café. Preparo un jarro grande y lo consumimos juntos sentados en la sala, oyendo la música que también es un gusto compartido. Él o ella, afortunadamente no padece el dolor del sexo. Se queda hasta que el gallo despide la noche que se retira hacia el oriente del mundo. La muerte nunca viene a llevarme. Aunque nada es para siempre, me lo dice cada vez que vuelve a su oficio de recoger almas como en un campo sembrado de humanos. Siempre oculta su rostro, pero lo imagino triste bajo su oscura capucha. Las palabras, los secretos que me dice la muerte, revelan que alguna vez, hace algunos siglos, tenía un alma buena que se paseaba por sus huesos. Qué flaca está la muerte, siempre se niega a probar bocado. No es que sea yo mal cocinero, un desamor vivido en esta tierra le cortó el apetito de raíz. He intentado seguir su estricto régimen, mas sigo atado a esa condición humana que nos obliga al alimento. En esta casa suele visitarme la muerte, pero nunca los domingos ni feriados, ocasión aprovechada por mi ángel de la guarda para devolverme la dicha de otros años en el regalo invaluable de su sonrisa. Es entonces cuando ese pedazo de vida que aún circula por mis venas vuelve a recorrerme de pies a cabeza y renazco hasta el día en que la muerte me visita. Sino. Sí, lo malo de la vida es que no es lo que creemos, pero tampoco lo contrario. Alejandra Pizarnik. Con el tiempo se aprende que cada día trae su propio afán. Todo tiene un tiempo exacto para ocurrir, y no se trata de ningún destino, la gran sandez antigua para justificar los sucesos en la vida de los seres humanos. Todo sucede cuando debe suceder. Incluso esto que escribo y que alguna vez diré con mi voz, debía escribirse justo en esta noche, no en ninguna otra. Y es que hoy es un día particular para hacer un balance, para escribir, hasta este punto, lo que ha sido mi corta vida. Sí, corta. 80 y tantos años no son ninguna medida para decir que se ha vivido. De súbito dejó de escribir. Una presencia que tal vez no recordaba timbraba con insistencia, y no entendía cómo esa presencia que no necesitaba anunciarse tenía que timbrar, porque sencillamente no se había materializado a su lado. Suelen ser caprichosas, como cualquier mujer, esas presencias, además de enigmáticas para añadir otro adjetivo. Bajó los 20 y tantos escalones que separaban su casa de la calle, fría como una heladera a esa hora de la noche. Allí estaba, con sus atavíos, sus harapos, tan delgada como siempre la recordaba y con esa sonrisa traída de algún rincón polvoriento de la tierra. ¿Acaso ya es hora?, preguntó él con su cínica naturalidad. Tú lo has dicho, contestó la visita. ¿Puedo despedirme de aquellos a los que amo? No, no es posible. Los has amado a todos, incluso a los que alguna vez dijeron odiarte. Necesitarías 3 vidas más para despedirte. Ya es tiempo. Todo sucede cuando debe suceder. Después pasó una escena tan particular que ningún pretendido Shakespeare ha encontrado las palabras exactas para describir cómo en un instante se apaga el fuego de una vida. Lo cierto es que la única imagen que el viejo tuvo siempre presente antes del momento definitivo de su extinción fue su maravillosa sonrisa ante el espejo. Por ella, la magia era posible en un mundo egoísta que se devoraba con avidez a sí mismo. La misma avidez que llevó a la muerte, la harapienta visita de aquella noche, a trabajar horas extras, y ni siquiera el hombre, uno de los pocos nacido con la rara facultad de amar, pudo escapar al sino. Aprendiz. A don José Suárez y a Maravilla. Caminar sobre brasas ardientes, resaca, no ver más allá de lo que se tiene enfrente, aguijones en la lengua, amargura,
prender fuego a una ciudad, devorar tus propias palabras, acuchillarse, llevar tu propio peso en monedas de plata, espina dorsal quebrándose de golpe, encerrar el alma y ser solo cuerpo, vestirse de alambre de púas y coronarse con fuego, uno mismo reflejado en otro, pies hinchados, cortar las alas, ponerse a caminar, volver al vientre materno y respirar por la boca, pararse encima de tu propia cabeza, odiarse cuando te ves en el espejo, acidez, miel de la ira, polvo en las vías respiratorias, crecer y encogerse al mismo tiempo. Por 30 años cargó con el peso del mundo en los hombros, viajando de un lugar a otro de sí mismo. Morir con tu propio veneno, espejo fracturado, cruce de caminos, venas como raíces saliendo de la espalda, placentero vicio, sábanas mojadas de lágrimas, gritar hasta perder la garganta, jugar a las escondidas con la sombra, arrancarse uno a uno los nervios, llevar los pies en la cabeza, cruzar al otro lado del espejo, ceguera, espada que divide el cuerpo, equilibrio, jugar a la cuerda floja, romper las reglas para volver a hacerlas, reflejo repetido infinitamente, fractura, anochecerse. Ahora vende la suerte en papeles numerados de colores, con el enigma de la esfinge entre sus manos, borrado para otros, para aquellos que compiten con los relojes y sus horas. El tiempo siempre se despide. Escalofrío desordenando el mundo, comerse la piel con lentitud, dejar desbocar el deseo, ruleta rusa, arriba, abajo, polvo y agua al mismo tiempo, ser uno mismo y todo, búsqueda de lo imposible, soledades encontradas en el rincón de la casa, monte sinuoso, galopante, crisol de sensaciones, mañana que se hace noche de súbito, madrugada eterna en los párpados, radiografía del alma, cuerpo de cuerpos enfrentados, esqueleto rígido del mundo, golpear la rutina, desprevenirse de las buenas costumbres, desarmarse para ser otro y él mismo. A él le pesan los años, la soledad, la ausencia. No obstante, para todos tiene palabras, palabras en su voz imperceptible, fórmulas antiguas aprendidas a los pájaros. Hacerse un nudo en los pies, dormir bajo la arena, juego de ajedrez en un tablero invisible, escapar de tus propios ojos, devorarse a sí mismo, borrar las huellas del camino, isla, una mano sobre otra, reír hasta perder el aliento, antídoto, veneno, oráculo, placer, dolor, palabras, silencio, renacer, mirar más allá de la piel, mancha de tinta expandiéndose, movimiento de las manecillas del reloj al revés, galopar con los dedos, escribir en el cuerpo. Ahora su cuerpo es otro, tendido en una cama diciendo con su propia voz casi imperceptible palabras. Para todos aquellos que son su sangre, su piel y sus huesos no son más que tonadas de su locura. Anudarse la lengua, decir acertijos, nadar contracorriente, correr hasta llegar al fondo de la nada, deshacerse, dejar de respirar hasta que el pecho estalle, sacarse los ojos, desierto, bosque sembrado de espinos, desesperación absoluta, ver donde otro no ha visto, pintarse de azul los músculos, escribir poemas con tu sangre, descifrar al hombre, ser gato, pez, nube, río, la suma de todos tus temores. Trazos. Como aquel legendario pintor chino que desaparece en el cuadro, Peter Handke, La tarde de un escritor. Con la primera pincelada desapareció su lengua. Rojo fue el primer color sobre el lienzo y cada gota de sangre, cada vena, cada órgano interno dejaron de habitarlo. El azul que pintó para crear el agua lo despojó de todas sus terminaciones nerviosas. Su oficio fue un dictado de la inercia. Al trazar el blanco, todo lo blanco en su cuerpo se escapó de pronto. Piel fue el cuarto color y cada milímetro que cubría sus músculos también se esfumó. El púrpura del ocaso le arrancó los músculos, así que solo quedó de él una imagen esquelética empuñando el pincel. Y todo él fue paisaje, todo él se hizo uno con el cuadro. Sigilo.
Esas criaturas admirables que han asimilado tan maravillosamente nuestra civilización sin perder por eso todos sus altamente desarrollados instintos salvajes. Saki, Tobermory. Soy un felino. No tengo dueño. Mi reino es la calle, así que soy afortunado. Mi pelambre es como la pez. El negro suele considerarse como un mal presagio. Me mantiene a salvo. Fui el último de 13 hermanos. Otra marca. Hoy me paseo de nuevo por los tejados, persigo sombras, abajo los humanos se revuelven, se santiguan al verme pasar, les maullo tontos, pero no me comprenden. Algunos humanos son como los perros. Los gatos detestamos a los perros. No obstante, los humanos son nuestro tesoro más preciado, nuestra posesión. No tengo esa clase de riquezas. Lo mío es la calle, los tejados. Cruzo bajo una escalera. Un humano gris me asusa. Le maullo fuera. Pero no me comprende. Otro felino se espanta al verme pasar. Me maulla, bastardo, largo de aquí. Comprendo, soy un felino. Le maullo, pobre diablo. Mi reino es la calle y no necesito bufones. El felino huye a no sé dónde en la oscuridad. Aprovecho para darme un baño con mi lengua, así calo mi pétreo pelaje como un gato cualquiera. Los humanos siguen revolviéndose, cazándose entre sí. Les maullo, pobres ratoncillos, pero no me comprenden. Soy un felino. Ellos tan solo alcanzan a ser humanos. Hilo. Papá me enseñó a volar cometa, a remontar un vuelo similar al que él hacía con el humo penetrante que fumaba en cuclillas, un humo amarillo. Papá no tuvo padre, solo conocí a mi abuelo en su funeral. Se veía tan muerto como siempre. Papá fue equilibrista, anduvo siempre al filo de la vida, con un abismo pisándole los talones, con un abismo prueba de su amor hacia mi madre. Mamá sí tuvo padre, quien sigue tan vivo en mí, presente. Un hilo irrompible, eterno, me une a él, mi padre. Algo de su mirada persiste aún en los ojos miel de mi hijo, en el silencio profundo, meditado de mi hermano y mi sobrino, en la carcajada llena, profunda, alegre de los tres, en esa forma particular de sus cabellos y en la nostalgia suya que es también la mía. Papá me enseñó a volar cometa, a tener esperanza, sin saberlo siquiera, un hilo sangre y fuego, un hilo huella y tiempo, eterno. En el lugar de la ruina, voz en verbas, silencio, dorsen laius u tempo, Antonio García Teijeiro. La casa respira nostalgias, cada rincón tiene un aroma distinto, cada habitación cuenta una historia diferente. Hay amores dispersos en el patio de azaleas, el baño de inmersión aún conserva el calor de la última fiebre de la abuela. En la cocina, ahora, hay poca lumbre. Cierras los ojos y el olor delicioso de los dulces navideños se percibe en el hollín antiguo. En el oratorio aún se oye el silencioso paso de las cuentas del rosario bajo el Dios te salve interminable. Allí se quedó para siempre el olor a palo santo, como en una sacralidad perpetua, junto a la fotografía sin edad de la esposa de Dios que fue una de las tías. La huerta ya no es la misma. Un campo yermo con aroma de guayabos, naranjos y brevos, que era el lugar de encuentro preferido por todos. Los corredores fueron el imperio de las flores. Cuencos y tiestos de todos los tamaños y colores sirvieron de morada a bifloras, siempre vivas, besos y anturios. Las reinas fueron las rosas del patio. A su alrededor tenía lugar el ritual del tejido y la palabra de las mujeres. La casa respira nostalgias. No me alcanza la memoria para evocarlas todas. Muy pronto la echarán abajo. Ya han caído muchas otras. Nos arrancan el pasado a golpes y lo único que nos queda es el archivo ingenioso en la lengua de los viejos, de los olvidados. Una pluma inacabable para escribir todo esto y más, pues al llegar al punto final estoy seguro de perder el juicio. La casa se cae, ruina es su nombre a partir de este momento.
Nada se escucha. Los pájaros mudaron sus nidos a otros pueblos. La ciudad desmemoriada lo devora todo. De la casa solo queda su nombre. Hallazgo. A Carlos Mario Ateortúa Agudelo, un diablillo de los números, in memoriam. Encerrado en su habitación, un ser entre esta vida y la otra le dictaba el destino cifrado en cálculos matemáticos. Ambidiestro como era, escribía sin parar, a dos manos. La izquierda se encargaba de los números pares siempre en tinta azul, la derecha de los impares en tinta verde. En el juego de los números descifró el azar, con lo que logró acrecentar sus arcas. Encerrado en su habitación, se detuvo. La mano derecha habló a la izquierda. Estaba harta del oficio de escribir, por lo que había decidido separarse del cuerpo. La mano izquierda, siniestra como siempre, resolvió cortarla de un tajo. Imago. Se hizo tan tarde que hay luz todavía. Robinson Quintero Osa. Te preguntas en plena madrugada por qué no has podido conciliar el sueño. Agujas en los párpados, ya no cometes la idea suicida de cerrarlos. El sonido de un insecto te estalla en la cabeza, es casi un pesado caer de monedas en un profundo hoyo metálico. En la calle todo duerme. Aquí todos menos uno sueñan. Los que antes habitaban la casa son solo un palpitar lejano, no alcanzo a verlos. La corriente de agua que corre cerca se ha hecho un recuerdo vaporoso que apenas sí se mueve. Hoy ya no maullan los gatos, solo quedan los insectos, las agujas, el silencio. El hambre del insomnio te retumba en las entrañas, pero no hay más que palabras para saciarte. Así que escribes. El silencio, las agujas, los insectos, la tinta garabateando una hoja en blanco, signándole una suerte distinta a una muerte de polvo, de olvido. Hiperestesia. 1. Los pulgares tecleaban con rapidez sobre la pantalla de su teléfono. Había perdido ya la facultad del habla, pero conocía los rudimentos del lenguaje escrito, lo que evitó que enmudeciera. Solo limitaba sus cuerdas vocales a un sí o a un no. Cosa distinta sucedía con los textos escritos, en su celular. Sin embargo, virtud a los afanes del siglo, procuraba como todos abreviar el mundo que salía de sus dedos para atender a la virtualidad y no quedarse atrás de la moda. Se olvidaba de la proximidad del otro, del calor que se produce cuando una humanidad está cerca de la otra. Se olvidaba. Los pulgares tecleaban con rapidez. Fue entonces cuando comenzó a convertirse en una luz azul. Se le vio azul en el mercado y se sintió azul al desnudarse. Todos se volvían azules, monotónicos. Se olvidaban. 2. La guerra entre las luces azules contra los hombres y mujeres de todos los colores se llevaba a cabo tanto en la tierra como en los mundos de la red. Ganaban desde luego las luces azules. Las bajas en el bando de todos los colores crecían a diario. Su voluntad era dominada por la avidez de sus pulgares, por la brevedad del hipertexto, por el peso de la desmemoria. 3. A medida que escribo estas palabras, mi pulgar comienza a azularse. Hay un sabor celeste en mi garganta, como si hubiese bebido tinta azul. Alguien toca a la puerta y temo que hayan llegado por mí. Es poca la luz con la que ilumino el escritorio y elegí tinta negra y papel blanco para dejar memoria de aquello que nos enfrenta en este tiempo. Tocan a la puerta. Ahora toda la mano es tan azul que me hiere mirarla. Tocan a la puerta y no me atrevo a levantarme. Afuera todo es silencio. 4. Un ejército de luces azules ilumina la tierra. Todo es silencio. Los pocos hombres y mujeres que quedan, los niños y los jóvenes fueron los primeros en sucumbir. Nada se ha encontrado en los documentos oficiales ni en notas sueltas sobre los ancianos. Viven en el subsuelo. Todos decidieron cortarse los pulgares. Balada de la casa de los abuelos. Hay
En la entrada de la casa, un sembradío de leones que vuelan con el viento. En la cocina, una orquesta de herbores deliciosos, el fogón que nos une y la risa que nos sana. Llegar a casa es entrar a lo profundo de nuestro origen, a las huellas que dejamos en el patio, al parloteo gracioso de los loros que nos repiten. Llegar a casa es saberte en el beso, en la palabra que me dices al oído. Hay en la entrada de la casa un árbol que narra la llegada del primer huésped, un sembradío de leones que vuelan con el viento. Lo que me dices al oído nos acerca, nos alivia, el parloteo gracioso de los loros que nos repiten. Llegar a casa es reencontrarnos, hallar el juguete extraviado, volver al abrazo, el fogón que nos une y la risa que nos sana. Llegar a casa es encontrar aquello que solíamos llamar para siempre, puesto que para siempre es tan solo un instante, un sembradío de leones que vuelan con el viento. Balada de la H. H, octava letra del abecedario español que en lengua estándar actual no representa sonido alguno. RAE. La H es una letra que sabe a silencio, pero está al comienzo de hospitalidad. Está también a la puerta de entrada del horror y se hace honda y herida. Es, asimismo, la habitación en la que caben todos los hados. Huele a tiempo cuando se hace hora y es ausencia cuando se transparenta en el hielo. Y es horca y uso la fortuna asignada en el horóscopo. Se hace hartazgo en la herrumbre, hollín en el fuego sanador del holocausto. Es hipócrita también, huraña y es cuando hila halagos viles, hastíos, hipérboles, histerias. Pero también es huella y hogar cuando no para de hurgarte las entrañas y no deja de hacerte y rehacerte. Se vuelve hallazgo y se hace hecho, profunda hendidura, cicatriz. Y es habla que mira a los ojos, habilísima en menesteres numéricos, a veces un tanto hiperestésica, no sabe de hospicios, hospitales u holgaduras, nunca heterodoxa o hipotética, siempre tiene en alta estima sus buenos hábitos, acostumbrada como está a sus heroicas hazañas, hermana, hermosa, hilomorfa, muy honesta, nunca horizontal y bien puesta siempre en la horma de su único zapato, de un ácido humor y nunca hosca, honorable, heliotrópica, a veces como el humo, halagada siempre por su séquito de helvéticos, hipnótica, enigmática, ojeable, nunca dispuesta a la huida, húmeda, de buena hogaza, bien hilvanada, de sólido herraje y habitada. Es la H el final en mi nombre, el comienzo y el intersticio en mis apellidos. Balada de la casi extinción de las abejas. Yo he medido mi vida en cucharillas de café. T. S. Eliot, La canción del amor de J. Alfred Prufrock. En ocasiones detengo el vuelo sobre el humo de un cigarrillo, y no es que escaseen las flores, las hay de variados tonos y tamaños, de polen delicioso al paladar de cualquier polinizador. Nos hicimos adictas al café y al humo del tabaco. Escasean sí las colmenas. Llevamos varios ciclos, así llamamos nosotras a lo que ustedes llaman años, tratando de retornar al comienzo, a ese momento en que nuestros hogares poblaban las ramas de los árboles y éramos salvajes. Ahora se nos cultiva, nos despojan de nuestra miel y nos hacen habitantes de sociedades ineptas, con reinas sin corona, sin reyes, con reinas sin reino y sin pueblo para gobernar, soberanas que se venden al mejor postor. Frecuentamos los puestos de café para morir en el ahogo, en el fondo oscuro, tinto y profundo de un vaso desechable o ardiendo en el infierno que habita en la punta de un cigarro. Los mediodías, ya no recuerdo el término con que nombrábamos los días, son el momento que marca la hora final. Se nos ve, siempre de a dos, en los puestos de café, volando sin rumbo, danzando con la desnarigada, esquivando manoteos y soplidos de bocas humanas, bocas que fuman, llenándose de tinta la garganta, de humo los pulmones, alejando el estorboso momento del sol en lo más alto del cielo, engañando el sueño para continuar el día
y nosotras danzando con la desnarigada, esquivando cuerpos como montañas inaccesibles hechas de piel y huesos, de carne y espíritu, amodorrados, hastiados de medio día de trabajo, de no hacer más que pasar el rato manoteando, dando soplidos, fumando y bebiendo café. En ocasiones, detengo el vuelo sobre el humo de un cigarrillo y entonces percibo en toda mi existencia que estamos casi al borde de la extinción de las abejas. Gracias por tu escucha. Suscríbete, comenta y dame gusta. Entre todos mantenemos viva la palabra. Hasta pronto.